Muy buenos días. Estamos una jornada más de viernes con este formato de webinar o seminarios virtuales en el que desde la Confederación Empresarial seguimos apostando para intentar trasladaros de una manera pues eficaz y cómoda, también aprovechando los nuevos sistemas digitales, pues todo lo que son cuestiones de actualidad, cuestiones que sabemos que interesan mucho al tejido productivo y que son necesarias y además que aportan valor también en el día a día del quehacer de las empresas. Como secretario general de la CREM me vais a permitir que primero os agradezca a todas las personas que estáis ahora mismo conectadas en directo a través de nuestro canal CREX TV, de nuestra página web también de la CREX o incluso de redes sociales, porque habéis hecho un hueco en vuestra agenda. También agradeceros a las miles de personas que me consta que luego visionáis en diferido todas estas jornadas que hacemos y en las que luego tiene la ventaja también de que uno se detiene donde más interés pues le suscita y pasa de corrida pues a veces al pesado del secretario general, que es el que menos tiene que decir en estas cosas, porque aquí lo importante son los panelistas, el elenco de personas expertas que a los que le agradezco doblemente el esfuerzo que han hecho hoy viernes para estar con nosotros y poder aportar, compartir, incluso someterse al turno de preguntas, incluso quejas o sugerencias que con toda la corrección habitual os recuerdo que podéis irnos trasladando por las distintas vías, tanto en el chat del canal CREX TV como a través de nuestro correo electrónico crextv@gmail.com. Hoy nada más y nada menos que la temática de esta jornada o este seminario virtual es un poco pues el nuevo mercado laboral, motivado fundamentalmente por un nuevo ordenamiento jurídico que, como bien sabemos todos, se aprobó a final de año con el consenso y el apoyo de los agentes económicos y sociales, por lo tanto está ratificado y santificado, y también del Gobierno de España, un acuerdo que no fue nada fácil, en el que todas las partes tuvimos que ceder, en el que nosotros desde la Confederación Empresarial hemos estado trabajando durante meses y en ese formato que se hizo ahora de 24/7, sobre todo los 2 últimos meses, de manera muy activa a través de CEO y CEPIME como organizaciones cúpulas y nacionales que son las que tenían realmente la legitimidad por la parte empresarial para acordar esta reforma llamada reforma laboral, pero que al fin y al cabo lo que ha suscitado es una norma de rango legal que es de obligado cumplimiento, en el que precisamente hemos ido demorando organizar desde la CRE esta jornada, aunque me consta que en otros ámbitos se han hecho muchas, porque creíamos dos cuestiones. Lo primero, que había que dejar digerir a que todas las personas, al final detrás de las organizaciones hay personas, pudieran ir interpretando, desmenuzando y concretando lo que a veces es imposible recoger en la literalidad de la letra. Y lo segundo también porque estamos hoy a 18 de marzo y ya sí que estamos ahí, tenemos en ciernes y estamos a las puertas de que este periodo transitorio que prevé la ley hasta el día 30 de marzo, donde todavía hemos funcionado con las modalidades contractuales que había en el pasado, pero el día 31 de marzo todo eso se viene abajo, termina una gran parte de la vacatio legis que está prevista en la norma y otra parte que luego podremos hablar que es de 6 meses, pero lo fundamental en cuanto a contratación termina ya el día 31 de marzo y por eso hemos buscado esta fecha, yo creo, muy oportuna para que estuviésemos cerca y más allá de todo el asesoramiento, de todo lo que hemos ido informando en el día a día para que nos vayamos preparando para hacer estos cambios contractuales si llega el caso, para que también desde recursos humanos de las empresas se vayan adaptando a las nuevas modalidades de contratación y también, ¿por qué no decirlo?, estructuralmente cambiemos nuestra mentalidad, porque es cierto que una de las grandes novedades de esta reforma o de este cambio normativo son las nuevas modalidades de contratación, donde es cierto que la temporalidad debe de ser algo muy circunstancial y casi residual y donde se pretenden otras vías de contratación y donde tenemos entre todos, porque aunque los primeros que parece que tenemos la responsabilidad es el colectivo empresarial de adaptarnos a esas nuevas modalidades de contratación, también esto es un reto que tienen las administraciones públicas en sus distintos ámbitos competenciales y también, ¿por qué no?, los propios trabajadores que tienen que saber también
qué contratos les interesa, no les interesa de cara a aceptarlo, y en cuestiones que ya luego podremos hablar en la parte final de debate que haremos, donde ya se están suscitando cuestiones que yo pondré encima de la mesa, donde hay trabajadores que, por ejemplo, hay ciertas modalidades nuevas contractuales, como el fijo discontinuo, que no les interesa y que legítimamente nadie les puede obligar a que se sometan a ellas. Por lo tanto, todo esto es lo que queremos hoy poner en esta hora y media de trabajo que vamos a hacer, ponerlo un poco encima de la mesa para contraponer opiniones y sacar entre todos luz a lo que va a ser este nuevo marco regulatorio del mercado laboral en España y que debe de servir para fomentar, mejorar todavía la productividad, la competitividad de nuestras empresas y también, ¿por qué no?, mejorar la calidad también del empleo en nuestros trabajadores y conseguir una sociedad pues, mucho más justa, más igualitaria y donde se haya generado más riqueza y esté además bien distribuida para ese bienestar social que desde los empresarios y las empresarias también aspiramos a él sin duda alguna, cada uno en el plano que nos toca. Por ello, he de agradecer muy especialmente que hoy esté con nosotros pues, la directora general de Trabajo, doña Sandra Pacheco, el director territorial de la Inspección de Trabajo en Extremadura y jefe provincial de Badajoz, don Juan Manuel Fortuna, la gerente de Morafera Asesoría, doña Margarita Mora, colaboradora estrechísima y muy participativa en todos los órganos de gobierno, tanto de la Confederación Regional Empresarial Extremeña como de COEVA y en otros ámbitos también en los que participa de una manera muy activa, y también a mi compañera Emma Martín, tecnóloga, que luego nos podrá hablar también de una acción formativa muy interesante desde el punto de vista de la digitalización, que va precisamente también en ayudar a fortalecer esa productividad y competitividad de las empresas. Ya por lo tanto, sin más, vamos a ir dando paso un poco a las personas que son expertas y que nos pueden trasladar bajo su visión profesional y bajo su responsabilidad también, qué opinan, qué es lo que ven y qué debemos de ir haciendo ya a partir, sobre todo, como digo, de este día 31 de marzo, donde ya sí que entran todas las nuevas modalidades contractuales y poco a poco a lo largo de esta jornada irán surgiendo cuestiones más concretas en las que iremos desde un todo intentando llegar al poco a poco y a todas las cuestiones que también, como bien digo, nos podréis ir trasladando. Yo, para terminar esta presentación, sirva también nuestro recuerdo, nuestro consuelo y nuestro apoyo desde el colectivo empresarial a todas las personas que por la maldita pandemia y el COVID nos han dejado, por todos sus familiares y allegados que lo han pasado tan mal, que todavía recordar que seguimos en una situación complicada, que no debemos de olvidar que todavía está el virus entre nosotros. Por lo tanto, por favor, seguir alegando a esa responsabilidad que no nos haga volver a las famosas restricciones y prohibiciones que tanto daño han hecho también a la economía y, cómo no, también tener un recuerdo y mostrar todo nuestro apoyo al pueblo ucraniano, a esas personas que están sufriendo a día de hoy, en estos momentos, esa injusta y maldita guerra, y en la medida que podemos, desde luego desde la CRES, poner de manifiesto que, como bien sabéis, estamos intentando dar el apoyo en la medida que con los recursos tenemos a todo el pueblo que está sufriendo, como digo, los desmanes y está siendo realmente perjudicado por este conflicto bélico que parece que es una auténtica sin razón, pero que por desgracia estamos viviendo muy cerquita de aquí y que con personas que evidentemente merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto. Desde la CRES, toda nuestra consideración. Y ya sí que doy paso a la primera panelista de hoy, como os decía antes, la directora general de Trabajo de la Junta de Extremadura, máxima autoridad laboral en la comunidad autónoma, que nos va a trasladar todo lo que sea su visión, lo que ella nos quiera decir y también un poco las perspectivas de lo que ya tiene organizado en su ámbito competencial para lo que surjan de posibles conflictos, dudas o interpretaciones, a ver en qué medida también ella nos puede ayudar para ello. Sandra, muchas gracias por estar con nosotros. Cuando quieras abres el micro y el foro es todo tuyo. Gracias, Javier. En primer lugar, aprovecho para darte las gracias por la invitación a participar en este foro, a ayudaros en lo que sea necesario e intercambiar las dudas, opiniones y cuestiones que podamos plantear
entre todos. Aprovecho esta intervención para unirme a las últimas palabras tuyas, a la condena a la invasión injusta y a la guerra de Ucrania que estamos viviendo. Desgraciadamente, las imágenes son muy lamentables, y también aprovecho el foro cogiendo tu hilo para tener un recuerdo a las personas que nos han dejado durante estos 2 años de pandemia, durante los 2 malditos años de pandemia que llevamos, y que por las circunstancias nos ha hecho vivirlo muy de cerca de vuestra mano, Javier, de la Confederación Regional y del tejido empresarial extremeño y del tejido laboral extremeño. Pero bueno, no olvidemos que no queremos volver a los tiempos pasados y que solo debemos tener como objetivo el mirar hacia adelante. Y precisamente el mirar hacia adelante nos lo tiene que dar la norma que acaba de ver la luz hace escasamente 3 meses, no ha hecho todavía 3 meses, y que yo creo que esa norma marco de las relaciones laborales tan reciente es la que nos tiene que hacer ver el futuro de otra manera. Es una norma histórica porque sale con el consenso del gobierno junto con las organizaciones empresariales y sindicales. Costó mucho, somos conscientes del trabajo y de los esfuerzos que se han hecho por todo, pero yo creo que ese trabajo bien hecho empezará a dar sus frutos, ya está empezando a dar sus frutos, pero los dará todavía en los meses que vienen, en mayor medida cuando ya esté la norma en completo en el desarrollo. Quizá el objetivo más importante de la norma es acabar con la temporalidad excesiva que veníamos teniendo en el mercado de trabajo español y apostar por un mercado de trabajo digno, de calidad y mucho más competitivo y productivo, también visto desde el tejido empresarial. Es una norma, como os decía, centrada en acabar con la temporalidad y que viene a recuperar parte de los derechos perdidos en los últimos años y que homologa las relaciones laborales españolas con las europeas. Si nos centramos, aparte de otras novedades importantes que contiene la norma y que daré pinceladas también, si nos centramos en la materia que habéis propuesto de la contratación, sí deberé señalar en primer lugar que lo que hace en general en la contratación es simplificar los modos de contratación, los mecanismos de contratación de la norma, con el objetivo claro de la reducción de la temporalidad. Pasamos a diversas tipologías de contrato que con el paso de los años incluso se habían difuminado y se venían mezclando unas con otras, y que incluso ahí Juan Manuel os podrá dar muchos más datos y su propia visión, pero que en la visión compartida que tenemos, que nos toca trabajar de manera conjunta, sí veíamos que sin quererlo muchas veces inducía a que esa utilización errónea de las formas contractuales daba pie a sanciones posteriores que no eran deseadas, pero que se estaban incumpliendo plazos, se estaban incumpliendo formatos, y lo que hace la norma ahora mismo es reestructurarla y marcar objetivos o marcar figuras muy claras. Pasamos a tener un contrato formativo que entrará en vigor a partir del 31 de marzo de 2022, después de la vacatio que tú hablabas de estos 3 meses, que tiene 2 subtipos, podemos llamarlo así: la formación en alternancia y la obtención de la práctica profesional. La primera parte trata de compatibilizar el proceso, el desarrollo de la actividad profesional con un proceso formativo íntimamente relacionado con la actividad profesional que se desarrolle, y la segunda modalidad es la obtención de esa práctica profesional para aquellas personas, el desempeño de la actividad laboral para adquirir una práctica profesional a aquellas personas que no cuenten con ella, que tengan una titulación del rango que sea, universitario, de máster, de especialista o certificado de profesionalidad, pero que teniendo esa titulación les falte la parte práctica, que sí os diré que muchas veces es la que más se echa de menos cuando empiezan la andadura en el mercado de trabajo, y que Juan Manuel y yo hemos tenido la suerte este último mes y medio de tener a 2 alumnas de la Universidad de Extremadura realizando las prácticas de manera conjunta, tanto en la Dirección General como en la Inspección de Trabajo de Extremadura, y que quizás lo que más han agradecido no era la oportunidad de hacer las prácticas, sino lo que han aprendido o lo que han visto de cerca en esa parte más práctica, que no solo en la teoría que los centros universitarios o los centros educativos nos transmiten. Se modifica un poquito el artículo 12 de los contratos a tiempo parcial, derogando uno de sus apartados, pero que en ese caso
el texto queda prácticamente idéntico a como estaba y volvemos a tener una gran reforma en el artículo 15, en los contratos de duración determinada, porque ahí se circunscriben también a 2 subtipos contractuales. Ya desaparecen los contratos de obra y servicio, de exceso de producción, de trabajo, es decir, ya nos circunscribimos a circunstancias de la producción y sustitución de personas trabajadoras. Son los 2 grandes subtipos que se contemplan en el artículo 15. Y luego cobra un mayor peso, yo creo que, no sé si lo compartirás conmigo, Javier, luego cuando hablemos de las reflexiones, y Juan Manuel, cobra mucho más peso o más protagonismo la figura del contrato fijo discontinuo, y que quizás, tal y como se ha redactado la norma, es el derivado de los diferentes reales decretos que hemos venido teniendo en los 2 últimos años de pandemia y el refuerzo de esa figura en los sucesivos reales decretos y de la posibilidad de incluirlo en los ERTE y potenciación de esa figura para la no destrucción del empleo, es quizás lo que ha conllevado a la redacción actual de ese artículo 16. Estas son las pinceladas más importantes en materia de contratación, pero no podemos dejar de lado que esta reforma laboral, este nuevo marco regulatorio de las relaciones laborales con el que vamos a contar ya en su totalidad a partir del 31 de marzo, tiene novedades tan importantes como una modificación del artículo 47, que regula los expedientes de suspensión o regulación de empleo, que tan usados han sido en estos 2 últimos años. Tenemos ya una nueva regulación de ese 47 y la nueva figura que surge con el artículo 47 bis, con la activación o la articulación de ese mecanismo de flexibilización y estabilización del empleo, que aunque falta que el Consejo de Ministros lo active como está contemplado en la norma, sí hemos visto una pequeña avanzadilla con el último Real Decreto que se aprobó con ocasión de la sequía el pasado martes, si no me falla la memoria. Se hace una parecida activación al mecanismo que vendrá seguramente en los próximos días. Nos falta todavía desarrollo reglamentario de algunas de las normas que sabemos que están ya cocinándose y que están muy cercanas a salir, pero son novedades importantes también, visto desde la autoridad laboral por el futuro que viene adelante y porque además la apuesta que se ha tenido durante estos 2 años y que yo creo que se viene manteniendo, de primar siempre el mantenimiento del empleo y dotar al tejido empresarial de los mecanismos para que ese empleo no se destruya, sino que se trace mecanismos, se tejan las redes para intentar contener cuando la economía viene mal dada, que sigamos apostando por eso. Y aquí aprovecho para deciros que la Autoridad Laboral, la Dirección General de Trabajo, está ahora, como ha estado estos 2 últimos años, para solventar dudas o echar una mano en esas novedades que vayan surgiendo. Igualmente, en negociación colectiva tenemos novedades, acaba la ultraactividad de los convenios, se apuesta todavía más, si cabe, por una negociación colectiva en igualdad, la prevalencia de los convenios de sector frente a los de empresas, y yo creo que así, a grandes pinceladas y a la espera de lo que nos queráis trasladar, he avanzado un poquito lo que son las reformas más importantes, las novedades más importantes de este Real Decreto que vio la luz a final de año después de muchos meses de trabajo. Nuestro papel, pues estar siempre al otro lado del teléfono, al otro lado del correo, para acompañaros y solventar las dudas que el día a día vayan surgiendo. Yo soy consciente que en los próximos meses serán muchas, porque cuando las normas ven la luz y cuando empiezan a aplicarse y todavía no está del todo aplicada, bien decía Javier que a partir del 31 de marzo quedará la parte que queda, es cuando realmente, cuando empieza a ponerse en marcha la maquinaria, empiezan a surgir realmente las dudas de verdad. Ahí os acompañaremos y trabajaremos con vosotros para intentar solucionar entre todos las dudas, las cuestiones que vayan surgiendo. Lo hablaba el otro día con Juan Manuel, quedan muchas cosas que desarrollar todavía, estamos un poco a la espera de desarrollo reglamentario, de criterios interpretativos que puedan ir saliendo y del trabajo conjunto que tenemos que hacer con la inspección para el control de las condiciones y posiblemente para el retoque de los números gruesos que a final de año hacemos de esa planificación de la inspección que vendrá derivada de la propia reforma laboral. Pero bueno, esbozada así la idea, quizás es más importante el intercambio de dudas que puedan plantearnos que lo que yo pueda contaros, pero sin ninguna duda os dejo la puerta abierta de la Dirección General de Trabajo para todo aquello que podáis plantearnos.
Gracias de nuevo por la invitación, Javier. Muy bien, muchas gracias a ti, directora, y gracias además porque sé que lo que dices de que están abiertas las puertas de la Dirección General para intentar solucionar problemas y no crearlos, es una realidad y es algo de agradecer evidentemente en el día a día por ti personalmente y por todo el equipo que tienes en la Dirección General. Has comentado, como era normal, yo había dejado cosas, es cierto que nosotros nos hemos querido centrar más en la contratación, porque hasta ahora, en estos 2 meses y 18 días que llevamos desde que se publicó la norma, parece ser que las otras cosas las hemos ido resolviendo y con las aclaraciones que hemos ido dando, la ampliación, la información de nuestras circulares, más o menos todo el mundo tiene claro, pero es cierto que el cambio normativo afecta también a convenios colectivos, a la negociación, a los efectos que tiene esos convenios, a la ultraactividad, a las posibles modalidades de descuelgue que siguen existiendo, a excepción de una que era quizá la más importante, que era el tema de las retribuciones salariales, y evidentemente tiene también esa figura de los ERTE, importantísima, que se haya ya de una manera regular, se haya establecido para quedarse en el ordenamiento jurídico ese sistema RES, además, que esperemos que igual que ha tenido una efectividad tremenda, por desgracia, en estos años que hemos vivido de pandemia, pues en situaciones coyunturales que esperemos que sean las menos, porque no son nunca buenas, pero que si hay que acudir a ellas, pues evidentemente tengamos ahí ya esa percha de la que colgarnos todos desde el punto de vista jurídico para acogernos a estos ERTE. Y también hay otro cambio muy importante en la norma que no quisiera yo dejar, aunque tampoco he de reconocer que está suscitando dudas, y es, por ejemplo, todo lo que es la parte sancionadora, que de una manera muy clara se ha incrementado pues exponencialmente, de una forma además a nuestro juicio excesiva, como lo pusimos de manifiesto, pero que entendiendo a quien tiene la responsabilidad en este caso, que es el legislador y la administración pública, lo que pretenden todo este capítulo sancionador es pues desincentivar a las personas que de mala fe quieran obrar. Para ello también muy importante pues toda esa interpretación, toda esa proporcionalidad que nos consta, que luego desde la Inspección de Trabajo se tienen que acometer a la hora de instruir los posibles expedientes sancionadores, aunque nosotros, evidentemente, cuando digo nosotros, no solo me estoy refiriendo a la CRECH, ni a CEA ni CEPIM, el colectivo empresarial, lo que tampoco vamos a apoyar efectivamente es que haya fraude, por lo tanto, todo lo que sea instrumentos para erradicar cualquier acción o medidas o políticas de fraude, bienvenido sea, sin menoscabo de que evidentemente las sanciones son a tenerlas muy en cuenta y evidentemente quizá en algún caso también bajo nuestro prisma excesiva. Pero ya tendremos ocasión de hablar con ellos. Vamos a darle ahora paso al director territorial de la Inspección de Trabajo en Extremadura y jefe provincial de la parte de Badajoz, una persona además con una experiencia profesional y un bagaje en otros ámbitos también, pues no en vano, también ha llegado a ser director general de trabajo en su momento, es inspector de carrera y una persona que además pues empatiza y sabe perfectamente de los problemas que hay por un sitio, por otro y también por los años de experiencia que tiene también profesional, no biológico, pero también sabe muy bien las problemáticas que tenemos a veces las empresas para aplicar las normas, para cumplir estrictamente con lo que la literalidad dice, y es en donde apelamos siempre a esa flexibilidad y a esa interpretación a la hora de suscribir, si es necesario, esos expedientes sancionadores. Por lo tanto, Juan Manuel Fortuna, tengo que agradecerte muy mucho que otra vez te sometas a estar con nosotros, que hagas un hueco en tu agenda y además a la disponibilidad que también he de manifestar públicamente que tienes siempre para cualquier cuestión que llega, que nos trasladan las empresas y que te las trasladamos a ti y en la medida que puedes siempre nos intentas ayudar y resolver, pues en la línea de lo que más o menos se puede llegar a veces más allá de lo que obviamente estáis obligados vosotros desde la Inspección de Trabajo. Por lo tanto, Juan Manuel, abres el micro y te escuchamos con muchísima atención. Muchas gracias, Javier. Espero que se me escucha bien, ¿verdad? Gracias a la CREC, gracias a los compañeros y a las personas que están más allá de las pantallas escuchándome y viéndome. Francamente, en mi currículum no has puesto una cosa que yo no imaginaba que iba
a desempeñar, entre otras cosas, porque hace años ni existía, que era lo de panelista. Bien, pues estoy de panelista. Y esa referencia también por la edad, pues sí, la edad también hace, porque ya son 62 años y aunque uno disimule mucho, pues ahí estamos. Bien, me invitó Javier a que compartiera con ustedes unos minutos para hablar de la reforma laboral y singular y específicamente del tema de la contratación. Pero yo creo que voy a hacer enmarcar donde en el ámbito en el que se produce la reforma laboral, que en realidad habría que decir que son las reformas laborales, porque el día 28 de diciembre, que es de los Santos Inocentes, no solo se dictó la ley de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía, la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, sino que vino acompañado de otras 3 disposiciones también importantes en el ámbito laboral: la Ley 20 de 2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la Ley 21-2021 de pensiones y la Ley 22-2021 de presupuestos generales del Estado para el año 2022, ¿verdad? No acabó ahí esa reforma, sino que hubo una corrección de errores que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 19 de enero, y hubo alguna trascendencia, y también hubo una postilla a esa reforma a través del Real Decreto Ley 1/2022 de 18 de enero, por el que se le da nueva redacción al artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. Y que decir tiene que la reforma laboral, tal y como se ha gestado, es para escribir ríos de tinta, puesto que, bueno, es la primera vez que un acuerdo sindicatos empresarios, que era una bendición de Dios para cualquier gobernante, resulta todos los avatares que se han producido a la hora de convalidar ese decreto, donde efectivamente hasta el último momento, como en un thriller, ha habido la duda y ya efectivamente se ha publicado, creo que ha sido el 8 de febrero, la convalidación de ese Real Decreto Ley, ¿verdad? Pone en cuestión también un choque que ha habido ahí en la producción de normas, puesto que en el ámbito laboral, a diferencia de otros muchos ámbitos, los sindicatos y empresarios tienen capacidad para hacer normas a través del convenio colectivo, que efectivamente tiene un cuerpo, un alma de contrato, pero tiene un cuerpo de ley. Y evidentemente en materia de convenios colectivos pueden perfectamente, y así está recogido en la Constitución, establecer normas. El asunto es que cuando hay que hacer una disposición con rango de ley hay que pasar por el Parlamento, y es ahí donde se ha producido algo que no se había producido hasta la fecha y que nos pone en otra dimensión en el ámbito de las negociaciones. Ahora no solo habrá que negociar con empresarios y sindicatos, sino con la oposición, con la multioposición, en fin, en definitiva, todo esto hace muy complejo la llevanza de la norma. Pero, en fin, ya está la norma en funcionamiento, y me gustaría destacar de la norma que, así como las diferentes reformas laborales en sus exposiciones de motivos ponen el acento, la última del año 2012 lo pusieron en una palabra mágica muy en boga en el ámbito europeo, que era la flexiseguridad, aunque para mí era mucho más flexible que segura. Esta exposición de motivos la pone en la resiliencia, son otros términos. Esas son las dos palabras mágicas de una y otra reforma. Pero bueno, habla de la resiliencia, de un trabajo dinámico y de un trabajo inclusivo. Bien, ¿cuáles son las grandes esto de la reforma? Pues la simplificación de los contratos, la modernización de la contratación y la subcontratación de las empresas, la flexibilidad interna y la estabilidad en el empleo, mediante la introducción de fórmulas para los expedientes de regulación de empleo que, de carácter excepcional durante la pandemia, durante el COVID, han venido a residenciarse ya de una manera definitiva, y la modernización de la negociación colectiva en determinados aspectos. Tampoco se ha tocado mucho, porque es verdad que sigue teniendo prioridad de aplicación el convenio colectivo de empresas, salvo en la cuestión fundamental del tema de los salarios. Pero, en fin, hemos venido a hablar de contratos como punto principal, y ese de los objetivos, que era simplificar la modalidad de contratación temporal y mejorar la calidad de los contratos de duración determinada. Hay que decir lo siguiente: tenemos el artículo 11 de los contratos formativos, que da una nueva redacción al contrato que había de la formación, y ahora se llama el contrato de formación en alternancia con el trabajo retribuido por cuenta ajena. Si bien adquiere dos modalidades, el de formación en alternancia y el de la práctica de esos conocimientos. Las principales cuestiones de este contrato es que permite la
compatibilizar la actividad laboral retribuida con determinados ámbitos de formación profesional, de los estudios universitarios, del catálogo de especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo. Los sujetos, pues aquellas personas que carezcan de la cualificación necesaria para realizar un contrato en práctica, ¿verdad? El plan, a veces se contempla la necesaria existencia de un plan de formación donde se recogen el calendario, las actividades, los requisitos de la tutoría, el cumplimiento de los objetivos. La duración, aquí cambia sustancialmente. Si hay algún antecedente anterior, que se podría decir el tema de la formación, pues será de 3 meses y un máximo de 2 años. El trabajo efectivo, el 65% durante el primer año y el 85% durante el segundo año. No habrá periodo de prueba y se establece como novedad la posibilidad de este contrato que se pueda suscribir a tiempo parcial, ¿verdad? Tampoco es necesario que los 3 meses hasta el año sean de una manera continua. El otro contrato formativo, digamos, se llama el formativo para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios. Los sujetos, bueno, aquellos que estuviesen en posesión de un título universitario, grado medio superior, especialistas, máster profesional o certificado del sistema de cualificación profesional. ¿Cuándo se puede hacer? En los 3 años siguientes a la obtención de títulos, salvo en determinadas personas con discapacidad, que serían en los 5 años siguientes a la terminación del estudio. Aquí sí podrá haber un periodo de prueba, pero se establece un máximo de 1 mes. Y la empresa deberá elaborar un plan formativo individual en el que se especifique el contenido, la práctica profesional y asignará un tutor o tutora que cuente con la formación y las experiencias adecuadas. Se establecen normas comunes para estos 2 tipos de contratos. Los límites de edad y la duración máxima del contrato no serán de aplicación cuando se concierte con personas de discapacidad o un colectivo de exclusión social. Se prevé reglamentariamente el desarrollo de este tipo de contratos, tales como el número de contratos, el tamaño del centro de trabajo, las personas en formación por tutor o tutora y las exigencias en relación con la estabilidad de la plantilla. Por consiguiente, esas preguntas, si se formulan, no podemos de momento acometerlas, puesto que queda pendiente de una disposición reglamentaria. De la misma manera que hay en algunos aspectos de esta contratación que se deja a la negociación colectiva, a convenios colectivos, incluso a acuerdos con la reglamentación legal de los trabajadores. Bien, este sería el primer contrato, aunque tal vez debía empezar diciendo que lo que se pretende es la estabilidad en el empleo y de ahí que se refuerce la presunción de fijeza de todo contrato de trabajo. Hay una presunción, en un reforzamiento en esa presunción que ya estaba en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Y el contrato estrella va a ser el contrato fijo de carácter discontinuo. Sin duda, tanto por la redacción, como posteriormente veremos, como por la expresa alusión al empleo en determinados tipos de contrataciones. Bien. Vistos estos contratos en práctica, los contratos formativos, también tenemos el de circunstancias de la producción, ¿verdad? Anteriormente teníamos el contrato eventual, que era por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos. En este caso, la redacción es que se establecerá este contrato por el incremento ocasional e imprevisible de la producción con un tope temporal de 6 meses ampliado a 12 meses por convenio colectivo sectorial. También se podrá emplear en oscilaciones que, aun tratando de la actividad normal de la empresa, generen un desajuste temporal en el empleo estable disponible y el que se requiere. Este contrato, las oscilaciones deriven, también estará expresamente previsto para las vacaciones anuales. Y el límite temporal de 6 meses se ampliará también a 12 meses por convenio colectivo sectorial. Y también tenemos para este contrato para acometer situaciones ocasionales previsibles y que tengan una duración reducida o delimitada, por lo cual las empresas podrán utilizar este contrato durante un periodo máximo de 90 días, no continuado, independientemente de las personas trabajadoras necesarias para atender cada uno de estos días. Muy bien. No podrá utilizarse este tipo de contrato, no obstante, en el marco de las contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan actividad habitual o ordinaria de la empresa, ¿verdad? Y básicamente este es el contrato y
muy parecido o próximo a esta figura se regula el contrato de sustitución, que podríamos en la mentalidad antigua hacer referencia al contrato de interinidad. El contrato de sustitución, tal y como lo viene regulado ahora, es sustitución de la persona con derecho a reserva de puesto de trabajo para completar la jornada reducida de otro trabajador o para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante un proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante un contrato fijo, sin que en este caso pueda superar un plazo máximo de 3 meses. Hay que especificar naturalmente la causa y la justificativa de este contrato y la conexión en relación con la empresa y con esas necesidades que se tienen. El otro contrato que hemos dicho, que es el contrato estrella, es el contrato fijo de carácter discontinuo. Hay que decir que hasta la fecha estaba dividida en dos, estas prestaciones intermitentes entre las empresas, las cíclicas, que efectivamente se regulaban en el artículo 16 del contrato fijo de carácter discontinuo, y las periódicas, de alguna manera, que no eran en fechas ciertas y que se hizo alusión al contrato a tiempo parcial, cosa que a mí, por lo menos cuando yo lo estudié, me parecía un cierto lío, porque el contrato a tiempo parcial no es más que un contrato como los demás, y la única diferencia está en la jornada. Es más, de hecho, así empezó, así se reguló, y en principio la primera regulación fue aquel que era inferior a las 2/3 partes de la jornada, de la proyección de la jornada habitual dentro de la empresa. Pero esto es verdad que introdujo determinada confusión, de tal manera que teníamos el contrato a tiempo parcial para este tipo de prestación de carácter periódico y el carácter fijo discontinuo para los cíclicos, aquellos los de temporada, los recogidos de la fruta, las conserveras, etcétera, etcétera. Bien, ahora todo va a ser contrato de carácter fijo de carácter discontinuo. Una cosa muy importante que ha preocupado mucho a los empresarios, y es que, lo sé por las preguntas que me han hecho, el tema de la antigüedad. Dice la norma que las personas discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicio efectivamente prestados. Y es verdad, ya estaba recogida la antigüedad. El problema de efectos indemnizatorios, diga, hombre, es que a lo mejor una persona que trabaja 10 días al año, son 100 días en 10 años, va a tener la misma indemnización que una persona que trabaje los 10 años consecutivos en los 365 días del año o los que correspondan, ¿verdad? Pero esto es así. Yo creo que aquí la norma no admite distinción. Bueno, luego se pretende modernizar la contratación y subcontratación de obras o servicios mediante la modificación del artículo 42. Y esto para decir que el convenio colectivo de aplicación será un convenio colectivo sectorial, salvo que el convenio de empresa no sea de carácter, los emolumentos sean de carácter superior. Esto está previsto para esas disfunciones que se producían, por ejemplo, y lo cita la exposición de motivos, en la hostelería, donde las camareras de piso que venían con contratas externas, unos estaban por el convenio de hostelería y, sin embargo, las que venían a limpiar por el contrato de limpieza. Esto se producía determinadas distorsiones, de tal manera que ahora esa garantía es que se aplicará el convenio colectivo sectorial, salvo, vuelvo a insistir, que el convenio de empresa contenga emolumentos de carácter superior. En esta reforma, como hemos dicho, se modifica el artículo 47, el 47 bis del Estatuto de los Trabajadores. Una modificación de la negociación colectiva en el tema de la concurrencia de convenios colectivos, que ya lo hemos dicho, en el sentido de que se prioriza el convenio colectivo de empresa, salvo en el tema salarial, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. Y hay determinados temas en torno a la vigencia de los convenios colectivos, que se recupera otra vez la ultraactividad de los convenios colectivos. También se produce y tiene a efectos en el ámbito de la contratación a través de la reforma que se ha hecho del contrato fijo de obra en el sector de la construcción, aquel que viene regulado en el artículo 24 del Convenio General de la Construcción, en el que para mí sigue siendo un contrato de carácter temporal y no obstante aquí se asimila a un contrato de orden fijo, así se le llama. Bien, es verdad que se establecen unos mecanismos de cara a la extinción, la comunicación a la comisión paritaria o convenio colectivo, el ofrecimiento, en fin, hay una serie de requisitos que refuerzan la fijeza de este trabajador y que, bueno, queda por lo menos solventada este contrato para obra o servicio en el ámbito de la construcción. Se le llama contrato fijo de obra
y el contrato fijo, perdón, el contrato para obra o servicio determinado queda definitivamente derogado. Más reformas, bueno, el artículo 151, el ámbito de la seguridad social, de la cotización adicional de los contratos de duración determinada, de que sean de menos de 30 días, excluyéndose 4 sectores, entre ellos el de empleado hogar y de los cuentas ajenas agrícolas. El artículo 153 bis, el objeto regular la cotización de los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contrato. Hay una modificación en las causas de extinción del convenio del contrato fijo de obra en el artículo 49 y una introducción, hay una nueva regulación de la situación legal de desempleo cuando se produzca esta extinción. Y también hay uno de los aspectos fundamentales, y se ha dicho aquí, una modificación de la ley de infracciones y sanciones del orden social que voy a intentar abreviando. Se ha dicho y efectivamente que ha habido un incremento de las cuantías de las sanciones y es cierto, pero desde el mes de septiembre ya se había producido recientemente un incremento y ahora se vuelven a incrementar. Básicamente, para que estemos hablando en el tema de las graves, por ejemplo, el grado mínimo serían de 1.000 a 2.000 euros, en grado medio de 1.001 a 5.000 euros y en su grado máximo de 5.000 a 10.000 euros, ¿verdad? Pero sobre todo, el incremento se deriva fundamentalmente porque hasta la fecha, en el ámbito de la ley de infracciones y sanciones, la persona del trabajador no constituía más que la infracción respecto a cada persona una agravante de la sanción a imponer. Sin embargo, aquí se recogen todas y cada una de estas normas que será una infracción por cada trabajador. Cada vulneración que se compruebe de un contrato de trabajo, esa será en sí misma una infracción determinada y por consiguiente una sanción. No es un criterio como anteriormente estaba, que solo estaba previsto para la falta de alta o para la prestación por desempleo, ¿verdad? Y ateniéndonos a los contratos, dice el artículo 7.2 de la ley de infracciones que será infracción grave la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos legal, reglamentariamente o mediante el convenio colectivo cuando dichos extremos puedan ser determinados en la negociación colectiva. A estos efectos se considera una infracción por cada una de las personas trabajadoras. Este es el gran cambio que se produce y que efectivamente exponencialmente supone un incremento de las sanciones de carácter sustancial. Bien, después de todo esto, pues, ¿qué ha habido? Pues ha habido ciertas dudas, de tal manera que hay una nota conjunta de la Dirección General de Trabajo y de Servicio Público de Empleo para regular también la temporalidad en el empleo público, ¿verdad? Digamos que en el empleo público, claro, desaparece y no es un poco problema el tema del contrato para obra o servicio determinado y solo se quedan, se pueden hacer contratos temporales en el marco de un plan de recuperación, transformación y resiliencia y por el Fondo de la Unión Europea. Y asimismo, programas vinculados a programas de activación para el empleo, ¿verdad? Bueno, terminamos con último haciendo voy a hacer una pequeña síntesis de la reforma, si encuentro los documentos que deben estar por aquí, efectivamente aquí está. Bueno, concretando, para que no me equivoque, desaparece la posibilidad de celebrar contratos para obra o servicio determinado. Solo podrá celebrarse contrato de duración determinada en circunstancias de la producción, que se define en el artículo 15 del Estatuto, o por sustitución de la persona trabajadora. Podrá alegarse hasta la comparación del trabajo sustituido. Incluso antes, 15 días antes, se puede utilizar. Se reduce el encadenamiento de contratos. Antiguamente estaba hasta los 24 meses. El encadenamiento de contratos a los 18 meses ya se transformarían en contratos indefinidos. Se contrata el trabajador fijo y continuo regulado en el artículo 17 del Estatuto. Se fija una cotización adicional para los contratos de duración determinada, esto de menos de 30 días, excluidos determinados sectores. El convenio de empresa prevalece sobre el sectorial, salvo la regulación de los salarios complementos. Seguirá existiendo el descuelgue salarial, pero los salarios podrán superar los del convenio sectorial. Se recupera la ultraactividad
Y luego, bueno, hemos hablado del contrato formativo con el contrato con el trabajo retribuido, la compatibilización de estos contratos, el contrato para la obtención de la práctica profesional, el convenio colectivo de aplicación a las empresas subcontratistas y contratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata con independencia del objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio colectivo sectorial aplicable. Y cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con convenio propio, se aplicará esto en los términos que resulten del artículo 84, es decir, cuando sea más favorable. Creo que la directora general ha hablado de los expedientes top y los expedientes por fuerza mayor y los distintos mecanismos, los mecanismos RES que vienen establecidos, ¿verdad? Y básicamente son las pinceladas de la reforma laboral, que espero se me haya entendido algo porque he ido un poquito apresurado, Javier. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Bueno, has ido apresurado porque nos has dado mucha información, pero la ventaja que tiene es que se está grabando, como bien sabes, la jornada y la podemos ver varias veces para quedarnos con todo el resumen que has dicho, porque lo has resumido de una manera, yo creo, muy clara, independientemente de que ahora cueste asimilarlo, pero yo creo que lo has dejado de una manera muy clara, las nuevas modalidades y casuísticas y posibilidades de contratación, donde efectivamente ahora tenemos que ser imaginativos las empresas para intentando adecuar nuestra actividad productiva a lo que se nos permite a la hora de contratar trabajadores. Esto tendrá efectos, no sabemos a qué nivel, porque como estamos todavía en este periodo transitorio, no nos hemos puesto todavía de frente sobre el posible problema, pero lo cierto es que si no estaremos todos obligados. Yo creo que ahí es uno de los compromisos también, que cuando se ha estado trabajando en la mesa negociadora para este nuevo ordenamiento jurídico, de que se irían subsanando. Tú has hecho muy bien también un decálogo de ya modificaciones que se han ido surgiendo y el periplo también legislativo que ha tenido, más allá de también la convalidación del Real Decreto Ley, que yo he querido pasar de puntillas, porque fue algo en el que parecía que estábamos, por lo menos las personas que nos jugábamos mucho en esto, yo no sé si todos éramos conscientes o no, yo estaba casi como con una final de Champions y cuando se están tirando los penaltis y lo va a tirar ya Sergio Ramos el último, pues estábamos igual esperando que se metiese el gol o no. Lo he pasado de puntilla porque dicen que lo pasado, si termina bien, bendito sea, pero yo creo que eso ha terminado bien para toda la sociedad española, y lo digo desde el convencimiento, por mucho que a veces no se quiera entender y fuera de agravios ni de posicionamientos políticos. Pero creo que hubiese sido un error tremendo en el que hubiéramos entrado todos, porque esta reforma, como bien hemos defendido desde COE, CEPIM y la CRES, es un tema además de Estado, un tema de imagen de país, que se necesitaba también porque lo estaban demandando los mercados, lo estaba demandando la propia Unión Europea, y había que armonizar un poco las contrataciones, porque es cierto que sin entrar en los detalles de las causas, aparentemente las cifras estadísticas de la temporalidad en España aparentemente eran insostenibles. Ahora vamos a ver, a partir del día 31 de marzo, si eso somos capaces de recuperarlo sin que por eso se afecte al empleo, ni se afecte a algo muy importante, que es por lo que nosotros estamos desde luego muy vigilantes, es la productividad y la competitividad de nuestras empresas, porque si no habríamos hecho pues un tema que al final y a la postre sería perjudicial, cosa que esperemos que no suceda. Por lo tanto, te agradezco a pesar de esa rapidez. Luego, no obstante, tendremos ocasión en la parte final de la jornada de matizar alguna cuestión que yo ya te plantearé, porque ya nos han llegado por el chat a partir de las cuestiones que has ido tú diciendo sobre precisamente los 90 días, la concatenación de contratos y el famoso periodo de los 18 meses, los 24 meses, los efectos que tiene, si es sobre el último trabajador o cómo se aplica eso, cuando a veces esa concatenación a lo mejor no sea sobre un mismo trabajador. Pero bueno, luego ya lo dejaremos. Ahora vamos a dar paso a mi compañera, amiga y admirada Marga Mora, de Morafer Asesoría, como digo, un despacho que además colabora con la CRES de una manera muy proactiva, pero además que tiene entre sus clientes como actividad pues a muchísimas empresas, en muchísimos sectores, y por lo tanto tiene una experiencia también en lo que ha sido hasta ahora de consultas que le hayan llegado de sus clientes, de casuísticas, y sobre todo seguro que ella ya ha dado respuestas o tiene previsto planes de contingencia para ver qué ocurre a partir del día 31.
Por lo tanto, desde esa idea profesional, pero a la vez práctica y pragmática, si me permitís, pues Marga nos va a hacer una exposición en la que va a intentar también darle qué opciones tenemos para cumplir con la norma y cumplir con las necesidades productivas y de recursos humanos que tienen las empresas en sectores tan variopintos como a veces son la hostelería, las empresas que hacen eventos, que hacen bodas, que no hacen bodas, que necesitan personal de servicios, la construcción la ha tocado Juan Manuel también, el tema de todos los oficios del campo, que también sabemos que son de temporada, que tienen casuísticas y raras. Todo eso también seguro que ahora Marga va a intentar darnos posibles soluciones. Por lo tanto, Marga, yo agradecerte también que hayas hecho un hueco en tu día a día para acompañarnos y a nosotros y que además de una manera desinteresada y altruista pongas tú todo tu conocimiento del que vives, porque es tu prestación de servicio la que haces, y lo pongas hoy de manera colectiva en un foro como es el canal de televisión de la CREX para que quede ahí. Marga, cuando quieras abres el micro y te escuchamos muy atentamente. Si necesitas compartir pantalla también tú lo haces a tu criterio, en el momento que la quieras compartir la comparte, cuando la quieras dejar de compartir lo haces. El foro y el espacio ahora mismo es todo tuyo y tú lo administras. Pues nada, buenas tardes a todos, darte las gracias a ti principalmente por tus palabras, sabes que cuando me lo pides siempre estoy ahí, a todos los compañeros que hoy tengo, a mis compañeros panelistas como nos habíamos llamado, por estar ahí, y también me sumo a todas las palabras que habéis trasladado sobre la situación que estamos viviendo en estos días, y también pues todas aquellas personas, como tú decías, Sandra, que nos han abandonado en estos 2 últimos años. Yo sí voy a compartir pantalla. Inicialmente, bueno, pues, perdón, bien. No quisiera repetir, pues, no quisiera repetir básicamente pues todo lo que ya nuestros compañeros, mis compañeros en concreto, han ido diciendo. Yo he hecho una presentación un poquito de todo, pero iré muy rápidamente para no aburriros y sobre todo para no repetir lo que ellos ya hayan podido decir. Yo simplemente lo que voy haciendo es un poco saltar aquello que me llama mucho la atención, y también sobre todo desde el punto de vista práctico que decía Javier, que es donde más realmente creo que yo podría aportar a las personas que en este momento, a las empresas, al tejido productivo, a todas aquellas personas que quisieran bueno, solventar alguna duda que en estos momentos tuvieran. Fundamentalmente, bueno, pues quisiera trasladar cómo en el contrato, dentro del artículo 11 de los contratos formativos, cómo se ha ampliado la acción protectora a los trabajadores, en concreto el FOGASA, que anteriormente no cotizaban por él. Me parece que es muy importante esta cotización. Además, también resaltaría cómo podemos contratar trabajadores en formación en una situación de ERTE, que anteriormente no se podía, y que Juan Manuel podrá acompañar y colaborar, ¿no? que era no se podía, estaba sancionado, y ahora curiosamente con la nueva LISOS incluso la sanción se nos ha metido en 10.000 euros, o sea que hay que tener mucho cuidado. Eso sí, trabajadores que en ningún momento sustituyan a los que ya bueno, pues pudieran estar en ERTE. Es verdad que las cotizaciones para los contratos formativos, que ya se desarrollará reglamentariamente, bueno, pues tendremos que generar las nóminas como lo hacemos con cualquier trabajador y mandarlo por el sistema de liquidación directa, y siempre que no pasemos de la base mínima de cotización se establecerá el régimen de bonificaciones o de cuotas mínimas que siempre hemos llamado, y en el caso de que superemos la base mínima de cotización, pues lógicamente se generará al tipo que ya que corresponda una cotización adicional. Los estudios que se necesitan ya los ha ido también comentando Sandra. Me parece importante la edad, que se ha liberalizado, salvo para determinados certificados profesionales del nivel 1 y 2. Aquí sí me parece también importante que efectivamente, igual que anteriormente, no hay horas extras, no hay complementarias, aunque sea en tiempo parcial, pero es verdad que sí se permite el trabajo turno y nocturno, que también me parece importante, siempre que la naturaleza de la actividad lo requiera, que sea una formación adaptada a una actividad que se desarrolle en un régimen de turno nocturno. El trabajador sí podrá realizarlo, y también me parece importante el periodo de prueba, que ha quedado eliminado completamente. Y luego también en este contrato hay dos cosas que a mí me parecen, la verdad, bastante importantes, y es que el trabajador podría trabajar en diferentes empresas
para poder desarrollar lo que es su proceso formativo. Puede tener distintas variedades aquella formación que está realizando y, por ejemplo, puede acabar en un despacho haciendo temas de asesoramiento laboral y en otro temas de asesoramiento fiscal, asesorías diferentes, con disciplinas diferentes y válidas para este contrato de la formación y la alternancia. También es importante, bueno, pues explicar cómo el trabajador se le puede hacer, por ejemplo, un contrato de un año y cómo ese trabajador pues, puede efectivamente estar durante unos meses del año trabajando, durante otros meses del año puede estar estudiando, se le daría de baja en seguridad social y pasaría bueno, pues, a realizar el trabajo que procediera en su caso. Seguidamente, bueno, pues en el caso del contrato para la obtención de la práctica profesional, en este contrato también, para no repetir un poco lo que ya han dicho mis compañeros, a mí me parece aquí importante, bueno, que no lo pueden realizar personas que ya hayan realizado alguna experiencia profesional o actividad profesional por un tiempo superior a 3 meses. Me parece importante también que ya solamente se puede hacer en los 3 años siguientes a la terminación de los estudios, no como anteriormente, en el caso de personas que no tengan discapacidad, si no pasamos a 5 años. El periodo de prueba ha quedado exclusivamente en 1 mes y la duración se ha acotado a 1 año. Es verdad que yo creo que a partir de ahora, yo que siempre lo digo en cada foro que puedo, que soy una firme defensora de la negociación colectiva, que además me apasiona, pues es verdad que aquí ahora los convenios colectivos y la negociación de los futuros convenios que vengan y que empecemos a negociar van a tener un papel muy importante, porque en ellos tendremos que desarrollar muchísimos artículos y muchísimas cláusulas que ahora las necesitamos para el desarrollo adecuado de esta contrarreforma laboral, de esta nueva contratación que entra en vigor el próximo día 31. De hecho, el salario de un contrato en práctica profesional, pues es verdad que habrá que pagarle en relación a las funciones que desarrolla del grupo profesional o nivel retributivo al que pertenece, nunca inferior al SMI o en su caso en relación al tiempo de trabajo efectivo o al contrato de formación en la alternancia. Entonces, tal y como con los convenios que tenemos actualmente, nos vamos a encontrar con que, bueno, pues esta retribución de este contrato tendremos que regularla correctamente. Siguiendo con la comparativa, a mí hay algo que a mí me choca. Es verdad que no lo he hablado con ningún otro compañero porque con esta falta de tiempo que tenemos siempre me choca mucho en la comparativa. Y es que en el caso del contrato, el contrato a tiempo parcial, para mí sí ha tenido un cambio. En el artículo 12.2, y leo textualmente, dice que el contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada siempre que legalmente se permita la utilización de esta modalidad de contratación. En el artículo 11, cuando habla del contrato de práctica profesional, yo en ningún caso he visto que pueda ser a tiempo parcial. Yo lo dejo ahí a modo de pregunta, no sé qué pensarán mis compañeros. Parece que da la sensación en todo momento, menos al final, que debería de ser a tiempo completo. También me daba que pensar eso cuando lo he estado estudiando en este tiempo, que no habla de las horas complementarias, que sí las permite cualquier tipo de contratación temporal. Entonces, en relación a la modificación del artículo 12.2 y a que el 11 no dice nada respecto a la parcialidad, me hace pensar, pero es verdad que, como decía anteriormente, cuando habla de la retribución dice que en relación al tiempo de trabajo efectivo. Entonces, eso me hace pensar que solamente por ese punto a lo mejor sí podría ser a tiempo parcial, pero a mí este contrato a día de hoy me genera dudas. Seguimos, bueno, lo que os comentaba antes con el contrato a tiempo parcial, que como decía siempre que lo diga, que lo permita la modalidad de contratación. El contrato de duración determinada, bueno, desaparece el contrato por obra o servicio y nos quedamos con el adscrito a obra de construcción, cuyo objetivo, finalidad y resultado sea una obra de construcción. Luego también tenemos en el artículo 49 se elimina la posibilidad de la extinción por consecución de obra, se elimina este apartado y el aumento de la cotización que va a sufrir, bueno, que ya está sufriendo pues todos aquellos contratos que demos de alta por un periodo inferior a 30 días, con un incremento en seguridad social que estaba en 26 euros, pero estoy pensando que ya con el nuevo salario mínimo está en 27 y pico por trabajador. Para mí es importante, muy importante también en estos articulados y en estas disposiciones, bueno, pues cómo la concatenación de contratos tiene
una gran penalización, como un trabajador que hubiera desempeñado un puesto de trabajo en los o sea, hubiera tenido 2 o más contratos temporales que hubieran durado más de 18 meses en el plazo de 24 para el mismo diferente puesto de trabajo, bueno, pues podría adquirir carácter indefinido. Además, hay que tener en cuenta que hablamos de 2 o más contratos y si relacionamos un poco la disposición, el artículo 15, el 15.5, cuando entra en vigor los artículos, la contratación temporal, hablaríamos de la disposición transitoria quinta y la final 8, y de la lectura de todos ellos, y los digo de forma seguida porque yo los he estudiado en conjunto. Es verdad que llegamos a pensar, y dice el mismo, y hace dudar, que cuál es el primer contrato que contará a partir de ahora para esa concatenación de contratos. Bien, yo personalmente he llegado a la conclusión del estudio que he hecho de todo lo que he mencionado anteriormente, que aunque diga que será cuando este Real Decreto entre en vigor, yo entiendo que será cuando entre en vigor el artículo 15, que es el 31 de marzo del 2022. Y en ese momento será cuando el contrato que esté en vigor, ese será el primero que cuente para los 2 o más contratos que lleguen al plazo de 18 meses. Luego lo hablaremos, si hay alguna pregunta lo cotejaremos con los compañeros y bueno, pues igual hay otra posición. Y luego, bueno, pues también a mí me parece muy, muy importante el riesgo que tiene para el tejido productivo no tener en cuenta que aunque a un trabajador se le acabe el contrato, siempre que contratemos a otro para un puesto que ya hubiera estado ocupado anteriormente por un plazo superior a 18 meses con o sin solución de continuidad, pues ese trabajador tendría carácter indefinido, o sea que no es ninguna solución que un contrato, un trabajador haya estado, como digo, más de 18 meses y volvamos a coger a otro para el mismo puesto. Ahí vamos a tener que tener muchísimo cuidado. Siguiendo un poquito, como decía, con las cosas que más me pueden llamar la atención, bueno, del tema del incremento ocasional previsible, las oscilaciones del contrato. Aquí lo que yo destacaría, que creo que también lo ha comentado Juan Manuel concretamente, es el tema de los 6 meses de este nuevo contrato de circunstancias de la producción, que ahora mismo el que tenemos, el antiguo, duraba, normalmente los convenios colectivos tenían hasta 12 meses, pero ahora los convenios colectivos vamos a tener que adaptarlo y como esto no lo hagamos de entrada, vamos a entrar con 6 meses en la mayoría de los contratos que realmente, bueno, tuvieran causa y pudieran realizarse. Luego la otra vertiente del contrato de circunstancias, bueno, pues es el de 90 días en el año natural. Yo aquí lo que sí resaltaría muy mucho es que son 90 días por empresa dentro del año natural. Por lo tanto, en un día podríamos, en un fin de semana, si tenemos una punta de trabajo y algo, bueno, que nos viene muy de pronto, es verdad que podríamos tener ahí a lo mejor a 15 trabajadores en un día, pero ese día pasa y ya digo, 90 días y nunca de forma continuada. Por otra parte, que me parezca también importante, bueno, que sí se podría hacer contrato de 90 días para contratas y subcontratas, pero que no sea la causa del contrato la formalización de la contrata. Y luego que las ETT también la van a poder usar, pero por la necesidad temporal que tenga siempre la empresa usuaria. En el contrato por sustitución tampoco le voy a mencionar demasiado porque bueno, ya lo han comentado mis compañeros y como decía Juan Manuel, viene a ser el anterior de interinidad. El contrato fijo de obra, pues bien, es verdad que el contrato por obra o servicio finaliza y aquí llegamos al contrato adscrito a obra, un contrato en el que yo tengo que recalcar 3 cosas importantes. Para mí sería importante decir que solamente es para la construcción, que nos olvidemos de un contrato por obra, un indefinido adscrito a obra, perdón, vamos a denominarlo bien, que se nos olvide que lo podemos hacer para actividades anexas a la construcción, porque este es un contrato para obras de construcción y que se nos olvide lo demás. Importante también acreditar o destacar de la lectura 2 cosas importantes, que tenemos 2 obligaciones muy importantes. Una ya la teníamos antes, pero ha cambiado un poco, pero tenemos que notificar la representación legal de los trabajadores y si no la tenemos, cuidado, a la comisión paritaria del convenio colectivo de construcción sectorial al que pertenezcamos, si no lo hubiera, y en su caso tenemos que a los sindicatos más representativos con 5 días de antelación y con una propuesta de recolocación, tenemos que comunicar que ese contrato ha finalizado. Cuidado, o sea, tenemos que notificarlo.
¿Qué significa que no nos notifiquemos? Para mí no va a significar que el contrato al final se considere nulo, o se le pueda poner alguna pincelada, pero sí creo que a lo mejor la Inspección de Trabajo, y eso ya lo podría decir Juan Manuel, pues a lo mejor por la LISO, por esa falta de información a los trabajadores, a la RLT, etcétera, etcétera, se podría buscar algún tipo de sanción. Y luego, pues también tener en cuenta que otra cosa ya diferente es lo que llamamos la extinción del contrato, de esa finalización de contrato que hayamos tenido, que también tendremos que comunicarla con una antelación adecuada y tenemos cuidado siempre que acreditar que esas tareas han finalizado, que esos trabajos se han paralizado por causas ajenas. En fin, siempre acreditándolo todo, igual que aquí, según vaya finalizando la obra o disminuyendo la tarea de forma paulatina, pues es verdad que en los contratos de acumulación de tareas, los actuales nuevos que entren en vigor el día 30 de circunstancias de mercado, para mí lo más importante va a ser acreditar la circunstancia, la concurrencia de la causa y sobre todo poner en valor lo que es la causa y lo que es la duración del contrato. Yo entiendo que si nosotros nos ponemos a hacer un contrato de 5 meses, pero la duración no va relacionada con la causa, pues ahí es donde los empresarios vamos a tener un grandísimo problema. En no saber enfocar realmente que la causa tiene, además lo dice el Real Decreto Ley, la causa tiene que ir conectada automáticamente con la duración del contrato. Esto lo paso porque es lo que anteriormente os había estado explicando. Aquí un poco he querido hacer una tabla porque es verdad que estamos muy preocupados por los fijos discontinuos, estamos muy preocupados por lo que es la contratación indefinida en la que pudiéramos entrar. Yo considero que el empresario, y desde el punto de vista práctico al que me invitaba Javier a hablar, yo creo que los profesionales tenemos el gran reto de saber asesorar, de tener que saber asesorar correctamente y adecuadamente a nuestros empresarios. Yo entiendo que nuestros empresarios tienen que hacer una planificación de su plantilla, tienen que analizar cuál es su plantilla indefinida que ya tienen y dentro de la temporal pues tienen que ver cuál es aquella que me voy a situar en la hostelería, en el sector servicios que tenemos tanto en nuestra ciudad, pues habrá empresarios que siempre los fines de semana utilicen a las mismas personas. Y luego pues, es verdad que habrá puntas de fines de semana en lo que cojan a trabajadores que nunca anteriormente habían tenido contratados. Yo creo que ahí poco a poco se va a ir definiendo la modalidad de contratación partiendo de una adecuada planificación de los contratos. Y yo ponía esto porque es verdad que cuando nosotros hagamos una extinción, por ejemplo, de un contrato que he estado diciendo de adscrito a obra, si finaliza la obra, le he dado la formación, la recolocación es imposible, no tengo trabajo para él, tampoco le puedo meter en una obra de la provincia, no puedo obligarle a que se vaya, le tendré que dar el 7% de los conceptos salariales. Por ejemplo, para un trabajador en un año de contrato, el 7% estamos en 1.303 euros. Vamos a pensar que tenemos al trabajador indefinido, ya me salgo de la construcción, me voy a ir a otra actividad cualquiera, pero voy a utilizar los mismos salarios. Y que en un momento dado yo no necesito a ese trabajador que tengo contratado por tiempo indefinido. Bien, será por alguna causa, no me voy a meter en causas disciplinarias, puede ser una causa económica, una causa organizativa, una causa productiva. Bueno, pues yo entiendo que aquí ahora el matiz importante es que también tenemos que hacer muy, muy, muy bien los despidos y saber acreditar y demostrar efectivamente la causa que realmente les provoca. Y siempre que nosotros podamos acreditar un despido objetivo, la indemnización está en 1.034 euros por un año de servicio. Con esto quiero decir que no le tengamos tanto miedo a tener un trabajador de forma indefinida, siempre que realmente a la hora de extinguir el contrato tengamos una causa objetiva que podamos acreditar, porque realmente simplemente en la comparativa, como decía, con la construcción, es muchísimo más barato. Y ya si me voy a un contrato temporal, por ejemplo, de los de circunstancias del mercado, para aquellos convenios que cuando se negocien nos permitan, en su caso, que duraran al menos 12 meses, pues mirar, los 12 días por año son 620,88 euros. Pero si cogemos el 1,25 que tiene de cotización adicional un contrato temporal respecto a un indefinido, nos metemos en 232,82 euros más. O sea, 853,70 euros realmente nos ha costado ese trabajador que hemos tenido temporal, con lo cual la diferencia entre esos 20 días y ese contrato
temporal en los que damos 12 días por año, la diferencia por año son 181 euros. A mí no me parece significativa y en muchísimas ocasiones, ¿para qué correr riesgos haciendo una contratación indebida que la vamos a tener controlada por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que como bien dice la norma, la LISO, la sanción por trabajador va a estar graduada en 10.000 euros en su grado máximo? Y yo entiendo que los empresarios al final se tienen que dejar asesorar, tienen que ellos hacer el trabajo, ellos, y digo ellos porque ellos son los que realmente conocen cuál es su plantilla, pues intentar hacer indefinidos, aunque sea a tiempo parcial, aquella plantilla con la que siempre cuentan y, bueno, pues el resto intentar, si es necesario, utilizar los contratos de 90 días o según ya la situación se vaya produciendo. Y luego, bien, pues en relación al contrato fijo discontinuo, a mí aquí cosas que yo quisiera un poquito recalcar o que a mí me pudieran llamar la atención, pues por ejemplo, algo en lo que yo personalmente tengo mi propio criterio, que lógicamente no he tenido que aplicar porque todavía no hemos entrado en ello, pero es verdad que yo sí tengo bastante claro que la antigüedad, además lo ha dicho el Supremo ya en bastantes sentencias, la antigüedad se calcula en función a los años de antigüedad que tenga el trabajador, pero sin embargo en cuanto a la indemnización, que yo entiendo que tanta polémica ha creado, mi opinión es que de la lectura del artículo 53 y 56 que regula el despido objetivo y que regula el improcedente, pues bien, yo creo que ahí podríamos buscar, yo encuentro la llave para pagar por los días efectivamente trabajados. Y lo digo por lo siguiente, por ejemplo, en el artículo 53, cuando dice en su punto 1, letra B, dice poner a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita la indemnización de 20 días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de 12 mensualidades. Cuando dice prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, lo dice aquí y lo dice en el 56, yo entiendo que nos está dando juego a que realmente la indemnización de los fijos discontinuos sea por el tiempo de trabajo efectivo y no sea por los años que llevan de servicio, porque es que ese agravio comparativo que se ha creado ahí, que es verdad que a los profesionales nos ha creado esa ansiedad y, cómo no, a los empresarios que han leído la norma, bueno, algo inaudito, ¿no? Porque no tenía sentido ninguno. Yo entiendo que eso va a quedar aclarado ahí y que va a prosperar y que tendremos que calcular las indemnizaciones con arreglo al tiempo de trabajo efectivo que realmente, bueno, pues hayan tenido en la empresa. Sabemos que, bueno, que será un contrato que se realiza además por temporadas y de carácter estacional y por actividades, pues será para realizar periodos intermitentes de ejecución cierta, determinado o indeterminado, y será muy importante hacer esa relación, tener un calendario, esa relación de llamamiento, cumplir con toda la normativa, que insisto nuevamente, tendremos que regularla en los convenios colectivos. Es verdad que además el contrato de fijo discontinuo dice realmente el Real Decreto Ley que lo tiene que decir el convenio colectivo. Como el convenio colectivo no diga que ese contrato puede hacerse a tiempo parcial, tampoco podremos realizar ese contrato de una manera parcial, como digo. Por lo tanto, yo creo que aquí ahora, como decía al principio, va a jugar un papel muy importante en la negociación colectiva, los nuevos convenios colectivos y, como no, también las comisiones paritarias, a las que yo sí creo que tendremos que pedirle en más de una ocasión asesoramiento y participación para aclarar muchísimos aspectos de determinados artículos que nos afectan muy directamente pues a esta reforma que tenemos que comenzar a aplicar pues nada, en unos días, como decía Javier. El régimen transitorio, mis compañeros más o menos lo habían explicado, pero bueno, a modo de pincelada, pues están los contratos que estaban en vigor antes del día 30, que siguen su curso normal, y aunque llegue el día 31 de marzo, seguirán su curso normal hasta que tengan que finalizar. Los que hemos hecho entre el 31 de diciembre y hasta el día 30 de marzo, como máximo, durarán 6 meses, como máximo, al margen de que los convenios colectivos digan que pueden durar 12, tal, no, como máximo serán 6 meses y bueno, luego ya pues a partir del día 31 de marzo pues tendrán la duración que nos marca estos reales decretos y con las de, bueno, con los inconvenientes, como decía, de aquellos convenios colectivos que ahora se nos han quedado ahí atrás y que tendremos que negociar nuevamente. Por lo demás, bueno, yo había tratado un poquito
toda la parte de negociación colectiva y, bueno, un poco por encima, pero si os parece, bueno, la vamos a dejar también para que podamos tener el turno de preguntas y podamos charlar entre todos. Muchísimas gracias. Muy bien, Marga. Muchas gracias a ti. Es muchísima la información que estamos intentando asimilar, los que os estamos escuchando y no somos expertos en estas materias. Por lo tanto, creo que va a venir muy bien ahora la siguiente exposición que vamos a tener de Emma Martín sobre la posibilidad de formar a los trabajadores de una manera gratuita, fácil, porque es a través de un curso online que cada uno lo puede hacer a la hora que mejor le venga, que no le venga, y que va un poco en la línea de lo que estamos hablando también, porque va para mejorar la productividad de los trabajadores, siendo muy conscientes que de esa manera estamos también dinamizando el mercado laboral. Y es uno de los grandes retos que tenemos en las personas que ahora mismo están ocupadas en nuestras empresas, porque sabemos que la digitalización no es algo del futuro, es algo del presente. La empresa que no somos capaces de digitalizarnos nos va a sacar el mercado muy pronto, si es que todavía estamos ahí aguantando como podamos. Por lo tanto, si te parece, mientras vamos recopilando y voy intentando aglutinar, porque son muchas las cuestiones que nos están pasando, pero algunas coinciden, voy a intentar para luego en el turno de debate que tengamos en alguna ocasión, poderlas ir trasladando, aunque ya también he visto alguna diferencia de criterio también sobre lo que opinan algunos de nuestros panelistas, lo cual va a ser muy bueno para puedan tener un cara a cara y puedan más o menos confrontar esas ideas para que de ahí intentemos sacar luz, siendo muy conscientes que al final serán los tribunales los que poco a poco, a través de ir marcando jurisprudencia, aclararán todos estos extremos y nos sacarán de las interpretaciones, sino que eso es lo que habrá que hacer más allá de lo que ahora interpretemos. Por lo tanto, Emma, si eres tan amable, cuando quieras nos das de una manera rápida, concisa, como tú haces de una forma pues espectacular, una visión de lo que es el curso de digitalización que tenemos a disposición de todos los trabajadores de las empresas ocupados, de todo profesional también independiente, de todo autónomo, de todo personal también que trabaje para las administraciones públicas, que también van a poder hacer estos cursos de manera gratuita, porque no en vano, y he de decirlo, son cursos que están además financiados por el Ministerio de Educación y Transición y Formación Profesional, perdón. Emma, cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Bueno, en primer lugar, deciros a todos buenos días, tardes, a los compañeros panelistas y a todos los que nos están viendo a través de YouTube y redes sociales. Me gustaría, en primer lugar, si me lo permite, Javier, porque yo creo que vas a estar muy de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, quería hacer un llamamiento a los empresarios y, bueno, a los altos cargos de las organizaciones para que fomenten este tipo de cursos entre sus trabajadores. Porque en este caso, ¿no?, que es un curso de digitalización, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la digitalización es muy importante, pero todavía sigue siendo un punto débil en las organizaciones. Y esto les va a impedir crecer y adaptarse a los cambios que vamos a vivir en la tecnología. Y por eso, ya que estamos hoy hablando de cambios, bueno, son cambios de la reforma laboral, pero igualmente va a haber cambios o transformaciones digitales para los trabajadores. Por ello, esta formación, que es un proyecto, como bien ha explicado Javier, de CRES en colaboración con COE y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, tiene como objetivo mejorar las competencias digitales de los trabajadores y dotarles de las herramientas necesarias para afrontar ese futuro digitalizado que, como decía Javier, ya podemos hablar de presente, porque la digitalización es algo que ya está normalizado por la mayoría de la sociedad. Este curso o esta formación la pueden hacer, como estaba diciendo Javier, trabajadores de régimen general, por cuenta propia, de la administración pública, mutualistas, de las Fuerzas Armadas y también los que estén pasando por un ERTE, ¿vale? Es más, a estos se les dará prioridad en cuanto a las plazas de participación.
Lo que este curso te enseña está dividido en 6 módulos, ¿vale? Que son las tecnologías habilitadoras, por ejemplo, el Big Data, la inteligencia artificial, las redes 5G. Tenemos también la información y la alfabetización digital, la comunicación online y en entornos digitales, la creación de contenidos digitales tipo textos, blogs, imágenes, vídeos, la seguridad en la red, que es un tema súper importante, tanto para la protección de datos y la privacidad de las empresas y sus clientes. Y por último, la resolución de problemas del tipo técnicos informáticos. En cuanto a la duración del curso, serían aproximadamente 30 horas que están divididas en 6 semanas, ¿vale? Tienes un plazo de 6 semanas para realizar el curso. Por supuesto, pues no hay horario porque se hace online, entonces puedes hacerlo cuando a ti te venga mejor. El coste, pues la formación no tiene ningún coste para los participantes porque está financiada al 100% por los fondos de la Unión Europea de Next Generation. Cuando realizamos el curso, bueno, hay que aprobar el examen, el examen final, obtendremos un certificado, ¿vale? Que está expedido por la COE y homologado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero es que además ese certificado te acredita como técnico de soporte de nivel 2, ¿vale? En el Sistema Nacional de Cualificación y de la Formación Profesional. O sea que yo creo que le otorga todavía mucho más valor a este curso. Y esto ha sido todo. Bueno, simplemente recalcar que es gratuito, que lo puedes hacer de forma online y que está homologado por el Ministerio de Educación. Yo, como he dicho antes, lo recomiendo ya no solo profesionalmente, ¿no? Sino a nivel personal, porque yo lo he hecho. Tiene los contenidos básicos sobre la digitalización, sobre la tecnología, se lleva bien, es fácil, se hace ameno y podemos contribuir a nuestras empresas aportando ese valor digital. Eso ha sido todo. Gracias por vuestra atención, por dejarme estos minutillos aquí hablando de este tema tan interesante y vamos a dejaros toda la información, ¿vale? El enlace para inscribiros en el chat. Así que, bueno, y en las redes sociales de la CREEX y en la página oficial, ¿de acuerdo? Muy bien, Emma. Muchísimas gracias por tu exposición, muy clarita, y por ese ánimo que yo ratifico y reivindico, porque es un curso que además ayuda muy bien para el desarrollo personal también, no solo en tareas profesionales. En eso que estamos algunos aprendiendo a base de machaca, como yo digo, de redes sociales, de movernos en un ámbito o en otro, el curso también se hace de una manera muy dinámica y ayuda para eso. Bueno, vamos a volver ya, si os parece, a esta parte final en el que me vais a permitir que os traslade en abierto a todos los panelistas para que entre todos podamos tener alguna respuesta o por lo menos intentar llegar a algún consenso de alguna manera o de otra. Son muchas las personas que siguen todavía conectadas a pesar de la hora. Yo les pido disculpas porque nos vamos a retrasar hoy un poquito, pero vamos a intentar en 10 minutos, seguro entre todos, terminar ya la jornada, siendo consciente que como siempre estamos ya, pues han pasado las 1:30 y es jornada de viernes y también todos queremos aprovechar un poquito, si puede ser el descanso, por lo menos ayudar también a sectores como la hostelería, tomando el aperitivo, que es hora ya para ello. Hay cuestiones que os voy a plantear. La primera, voy a empezar por cuestiones más fáciles, las vais contestando, abrir los micros y las vamos respondiendo sobre la marcha. Por ejemplo, plantean si el contrato adscrito a obra se le puede hacer a un instalador electricista. Marga dice con la cabeza que no. Yo entiendo también que lo que marca, no sé, a ver, Juan Manuel, ¿qué opina? Lo que marca es el convenio colectivo de aplicación a ese contrato, que tiene que ser el convenio de la construcción. Sandra, la directora, también creo que es así. Otra cosa es que, como se ha hecho en otros ámbitos y se ha puesto de manifiesto por los tres panelistas, aquí se reside también bastante desarrollo e implementación de estas modalidades de contratación a la negociación colectiva, en la que estamos metidos
desde la CREG, además, Marga es una de las personas, además, que de manera desinteresada también está sentada en muchas mesas sectoriales de negociación colectiva, donde tenemos que intentar darle respuesta a estas cosas por la vía de los acuerdos bilaterales que seamos capaces entre representantes de los trabajadores y empresas. Otra cuestión, por ejemplo, también que plantean es referido al tema de los famosos 90 días, de si eso se refiere a por trabajador o es un bono de 90 días por empresa al año, al margen del número de trabajadores. Es decir, los 90 días yo no los tengo que marcar. Además, este tema también, aunque no lo han planteado, me surge a mí la duda. Creo, Juan Manuel, que estos 90 días no hay que notificarlos con carácter previo a la inspección, sino que cada uno es el devenir que le van surgiendo. Lo único que al final no puede haber tenido más de 90 días. Ahora esos 90 días, a lo mejor en un día ha tenido a 1.500 trabajadores dados de alta porque era un evento de la final de la Champions League y era quien tiene que atender eso. Bien, os planteo alguna cuestión más y me permitís, ya vais contestando unas y otras. Sobre el tema también de los fijos discontinuos, plantean también, Juan Manuel, si por ejemplo para el régimen especial agrario se puede hacer esa modalidad de contrato, que parece ser que es la única que les queda. Hago estas tres cosas y venga, empezamos y luego ya os planteo otra batería de cuestiones. Yo mismo, Javier, ¿se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Bien. Respecto a la primera pregunta, efectivamente coincido, pero no solo respecto al convenio colectivo de la construcción, el contrato fijo de obra, sino para el personal de obra, creo recordar que dice. Esto me lleva a que personal de administración, personal que no esté en la obra, aunque pertenezca y se le aplique el convenio de la construcción, tampoco se le podría hacer ese contrato. Es decir, que tiene esa restricción. Respecto a los 90 días, lo has definido muy bien, bonus. Es como un bonus de 90 días y en cada uno de esos 90 días se puede emplear el número de trabajadores que él quiera, siempre y cuando dicen que no sean de carácter continuos enteramente los 90 días. Pero es un bonus y no es por trabajador que tiene la posibilidad de contratar simplemente o solamente los 90 días. En cuanto a los fijos discontinuos, pues efectivamente, claro que se permiten en el régimen especial agrario. De hecho, el convenio colectivo, con dudas sobre la aplicabilidad o no en estos momentos, mejor sobre su vigencia, lo contempla expresamente. Y es más, es una de las salidas que le hemos dado a las enormes consultas que ha habido por parte de las empresas agrícolas, de que cómo le voy a dar de alta como de fijo. Hombre, pues tiene fijo discontinuo, la posibilidad de emplear el fijo discontinuo. O sea, yo creo que respondo a esas tres cuestiones y a una más que creo que me planteaste ahí, ¿qué contrato se tiene en cuenta? Voy a responder, eso lo veremos, evidentemente va a ser siempre el último, ¿vale? Ahora, ¿dónde estamos la inspección de trabajo en estos momentos? Y lo puedo adelantar. Nosotros estamos en la campaña de transformación de los contratos temporales, que doy la noticia porque me vino ayer esta estadística. En Extremadura ha habido 4.816 comunicaciones a empresas, se han visto 8.923 contratos, de los cuales se han transformado 5.298, lo que representa un porcentaje del 59,37%. Este es el plan, el primer paso y el segundo paso de este plan de transformación de la contratación temporal. Y ahora lo que estamos haciendo la inspección es, para aquellos supuestos que no se hayan sido transformados y se den la necesidad de que hubieran sido transformados en su momento, estamos haciendo las inspecciones en estos momentos, que pueden ser aproximadamente 1.000 y pico contratos entre Cáceres y Badajoz. Mayormente aquí nos vamos a 600, casi 700 contratos, los que vamos a examinar en las próximas fechas, ¿verdad? No obstante, la pregunta que salió, evidentemente habrá que tener en cuenta el último contrato. Y el último contrato pues empezará a verse ahora a partir del 31 de marzo y con arreglo a las nuevas normas, ¿vale? Ahí, Javier, siguiendo un poco el hilo, no os podéis quejar porque habéis tenido una primicia de los datos de inspección que están recién salidos del horno porque el correo de ayer por la tarde. Yo tengo coincido con Juan Manuel en los planteamientos. En cuanto a los 90 días, yo tengo claro que es un bonus y que no va por el número de trabajadores que se contraten. Podemos tener eventos
que un empresario necesite de repente un número muy voluminoso y son 90 días como entendido como pack, como bonus o como bonificación, lo podemos llamar como queráis. En cuanto al electricista del convenio de construcción, también coincido con él. Yo tengo claro que es construcción, obra. No, y además Marga creo que lo ha dicho muy bien en su exposición, no auxiliares, empresas o personal auxiliar a la obra. Pues creo que también queda claro. La figura del fijo discontinuo creo que habían planteado en el régimen agrario. Juan Manuel y yo, que nos debe doler la cabeza ya con el tiempo, y tú lo sabes bien, Javier, porque del lado te ha caído, con el convenio del sector agrario, antes de que la reforma empezara a tomar cierto cuerpo, ya en las mediaciones les planteamos que existía esta figura sin el refuerzo que tiene ahora mismo, que esta era la figura por la que tirar, con lo cual, ahora mismo, con el refuerzo que se le ha dado a la figura y con la claridad que se le ha dado a la figura, está claro cuál es la figura contractual a la que pueden optar. Pero sí me gustaría destacar, y lo cojo de tus palabras, Javier, quizás porque tenían novedades muy importantes en temas de contratación y en los propios mecanismos ERTE y similar a los ERTE, que es el mecanismo RED, ha pasado desapercibida la importancia, o un poquito desapercibida, la importancia que cobra la negociación colectiva después de esta reforma. Si leemos el articulado, en prácticamente todas las modalidades contractuales y después los mecanismos y después las modificaciones propias de la negociación colectiva, se habla de los convenios colectivos, de la negociación colectiva, del intercambio de información entre la empresa y la RLT. Ha cogido un peso que posiblemente no haya sido la noticia estrella de la reforma laboral, pero que es la apuesta clave en las relaciones laborales, la negociación colectiva. Y que Marga lo decía antes, ahora mismo hay convenios que están un poco parados a la espera de que estuviera la norma en completo en vigor, pero ya yo me atrevo a decir que aventuro que en los próximos meses las mesas de negociación se van a multiplicar por mucho, porque hay muchos convenios que, aunque puedan estar recientemente firmados, no tanto en el tiempo, no como los que llevan firmados desde que Juan Manuel era director, que no se han vuelto a tocar, algunos se van a tener que tocar por el propio texto de la norma, con lo cual aventuro a unos meses movidos en cuanto a actividad de la negociación colectiva, porque es que es uno de los datos más importantes que menos luz se le ha puesto, pero quizás es una de las conclusiones principales que me quedo, que fruto de ese consenso que dio lugar a esta norma, Javier, ese momento histórico, desemboca también en que la negociación colectiva sea también histórica. Al hilo, si me permites, Sandra, de lo que estás comentando de los ERTE, nos plantean una casuística desgraciada que coyunturalmente estamos viviendo a día de hoy. Es, por ejemplo, en las obras de construcción, algunas se han tenido que paralizar por el paro que está habiendo, canibalismo de los transportes, que no permite suministro. Y dicen que en esas casuísticas, ¿qué hacen ya con los contratos fijos adscritos a obras? Cuando han tenido que suspender los trabajos en la obra y se han tenido que ir para casa. ¿Pero por el contrato fijo de obra o por el mecanismo del ERTE? No, ellos dicen que ¿qué hacen con esos trabajadores? ¿Pero tienen un ERTE planteado? Que lo paralizan, no tienen suministros de materiales en las obras. A ver, nosotros en la dirección entendíamos, porque se nos están planteando diferentes casuísticas. Ahora mismo, derivada del transporte, que justo estaba hablando con Juan Manuel esta mañana a primera hora de eso. Pero hace 3 días lo estábamos hablando con las consecuencias derivadas para alguna parte del tejido empresarial de la propia invasión de Ucrania o de la dificultad de traer determinadas cosas tras la situación de Ucrania, más el no haber terminado con los ERTE. O sea, ahora tenemos, más la sequía, tenemos como diferentes tipologías abiertas de circunstancias en las que podemos estar. Yo no sé si Juan Manuel lo compartirá conmigo, y mi jefe de servicio lo he hablado con él. Creo que en esas situaciones está claro que es un ETOP. Hay que acudir a un mecanismo ETOP mientras no estén abiertos el mecanismo, y además aparte creo que aquí el mecanismo no es la funcionalidad del mecanismo. Creo que está claro que ahí es un ETOP sin mucha duda. Sí, por apostillar. Esta mañana precisamente estaba viendo un trabajo donde hay una sentencia del Supremo respecto a la huelga general en transportes que hubo en su momento, y dice que no cabe por fuerza mayor. Otra cosa es las consecuencias económicas que esa huelga puede estar trayendo en la construcción o en otros, y evidentemente
la posibilidad de plantear un expediente por causas económicas, técnicas, en fin, económicas básicamente. La incidencia que esa paralización de la actividad está produciendo en su empresa. Pero es un expediente TOC, que si se llama en esta abreviatura, y no por fuerza mayor. Tener en cuenta, Javier, perdonadme, pero... No, Marga, os digo que el trabajo que refiere Juan Manuel, estamos hablando de una huelga general de transporte convocada, que era donde se planteaba la duda de fuerza mayor o no. Dato importante, huelga convocada, formalmente convocada. Aquí no contamos con eso, con lo cual el soporte legal no lo tendríamos, ni siquiera, es que yo la fuerza mayor nunca la he planteado porque ni siquiera tengo la primera premisa de una convocatoria formal de huelga. Marga, perdona que te he interrumpido. No, a ver, que yo me planteaba, entiendo lo que decía, a lo mejor yo no veo una fuerza mayor, pero es verdad que realmente el empresario está teniendo un impedimento para realizar su actividad y es una causa ajena a él. Entonces, sí, a lo mejor, es que la causa económica yo me viene sobrevenida. Entonces, vale que no sea una fuerza mayor, pero un ETOP, ¿y por qué no un impedimento? Si es que me están impidiendo. Porque el impedimento está basado, y creo que Juan Manuel lo compartió, en una decisión administrativa. Sí, ya. Esa decisión administrativa, ¿cuál es, Marta? Si no existe. Ya, pero... porque tendremos... ni siquiera está la convocatoria formal de huelga. Sí. Si hubiéramos hecho el traslado formal a la inspección, a la delegación, quiero decir, ni siquiera se ha abierto el cauce formal y establecido, y de esto lo sabéis bien porque lo conocéis por diversos sectores, de una comunicación, de una mediación previa a la huelga. Eso no ha existido, con lo cual ni siquiera tendría el amparo de la decisión administrativa entendida en sentido muy amplio. Yo no lo veo, pero es que si quisiéramos hacer una interpretación amplia, al menos deberíamos contar con la decisión administrativa, y es que tampoco existe. Esa es una duda de las que hemos planteado al Ministerio que debe perfilarse, ¿eh? Además, entra en un proceso de negociación y todo, es que... Sobre todo por el tema de ya no tanto por lo de los transportistas ahora mismo, sino por la invasión de Ucrania, por lo derivado de la invasión de Ucrania. No, el tema de los transportistas, sencillamente por apostillar, lo que hay son paros que la propia empresa. Entonces, tampoco amparados, porque tampoco necesitan, en fin, ni se han presentado, ni se ha negociado, ni se ha dictaminado una resolución administrativa, que podía ser, en última instancia, una fuerza mayor impropia a la que agarrarse la empresa, ¿no? Pero bueno, todo, como todo, cuidado, es opinable. En aquel tiempo opinó el Tribunal Supremo de esta manera y en el futuro pues ya veremos, igual que el tema de la sequía, si es persistente, pues veremos dónde conduce finalmente, veremos las consecuencias de la guerra de Ucrania en las empresas españolas, etcétera, etcétera, sobre todo determinados sectores que van a ser o están siendo ya directamente afectados, pero en fin, de momento lo que barajamos es en esos términos que hemos hablado esta mañana y yo, precisamente la directora general y yo esta mañana. Bueno, permitidme que sigamos avanzando, que no nos quedemos aquí porque el debate sería muy interesante, pero al final es como si entramos en el debate de la indemnización o no del periodo efectivamente trabajado, que no vamos a entrar, que ya he visto que hay distintos criterios y ahí cada uno tendrá que intentar, cuando la empresa liquide, seguro que nos cogemos al criterio de Marga. Y cuando lleguen otras cuestiones, el trabajador intentará cogerse el criterio del inspector de trabajo, obviamente. Pero más allá de eso también sigue habiendo dudas con los famosos 90 días del bono de la temporalidad, si eso también acumularía al contrato, por ejemplo, de los 6 meses, que puede llegar hasta los 12, del contrato de incremento de la producción, o realmente está exento de toda esa casuística, esos 90 días. ¿Quién coincide? Marga, claro, ha dicho no, yo también coincido. Creo que son distintos. Son mecanismos distintos y aunque entran, pues se ha configurado en la misma figura contractual, pero es distinto. Son contratos distintos, con otra causa distinta y computables distintamente. Además, yo creo que tenemos que apelar a la definición que hace el artículo, al imprevisible o previsible. Tendremos que ir guiándonos por ahí. Yo es que además lo tengo muy claro. Ante la duda tendré que ponerme previsible, imprevisible, en el caso del fijo discontinuo, actividad, temporada, prestación intermitente, y habrá que irse
haciendo un formulario de preguntas, ir contestando y yo entiendo que llegaremos fácil a la conclusión del contrato que tenemos que hacer, pero ahí está muy bien diferenciado. Bueno, aquí las personas que nos están siguiendo pretenden examinaros de la tesis, Vale. de la cuestión esta. Entonces, por ejemplo, plantean ahora que en caso de fraude de ley de un contrato eventual parcial, si las consecuencias es la transformación a indefinido parcial o a indefinido a tiempo completo. Pues completo si no acredita sí, imaginaros, estoy pensando, que llega Juan Manuel, entra por la puerta y no se puede acreditar que realmente ha prestado su servicio y ha registrado, ha tenido su registro de jornada, bueno, que habría muchas cosas que analizar, entiendo, antes que tomar la decisión de convertirlo automáticamente. Habría que empezar primero por la jornada para acabar con la fijeza, ¿o no? Yo así lo veo, Juan Manuel. Yo también veo que tiene que ser a tiempo completo. Excedidos los tiempos, contrato ordinario, fijo y a tiempo completo. Pero antes decía, salvo prueba en contrario que acreditara la naturaleza parcial de los servicios prestados. Bueno, en principio la presunción está en a tiempo completo. Contrato ordinario a tiempo completo. Fijo. Yo lo comparto con Juan Manuel, porque además la esencia es, siempre habla de que aquel que esté en fraude de ley se presumirá indefinido todos los contratos, con lo cual siempre nos vamos a ir al indefinido a tiempo completo. Así bueno, en bruto, perdón. Más que preguntan otras cuestiones que nos están planteando, que yo he querido coger claro, dicen que el contador a cero para todos estos cómputos de temporalidad y de contratos, creo entender que lo ha dicho Marga muy claramente y también Juan Manuel, que es a partir del día 31 de marzo, cuando empezamos a contar. El contador se pone a cero el día 31 de marzo, si no me corregís, por no dar ninguna desinformación. Sí, 3 meses después de publicada la norma al día siguiente, es decir, 30 de diciembre, 30 de marzo, al día siguiente, 31 de marzo. Y luego seguir insistiendo que lo de los 12 meses máximos de los contratos temporales por incremento, sobrevenida, importante esa palabra que la ha recalcado Juan Manuel, cuando casi creo que lo leía literalmente, sobrevenido, ojo, cuidado ese tema, que puede ser importante en los criterios que está marcando posiblemente la inspección o que tienen en mente que cumplir, que para poder llegar a los 12 tiene que estar regulado un convenio colectivo. Por lo tanto, entiendo, Marga, tú que en esto también tienes mucha experiencia, o las comisiones paritarias, si los convenios están en vigor, tienen que tomar alguna determinación en este sentido, las directoras, para que tuviera validez si el convenio no está totalmente en vigor y no hay que volverlo a negociar, y si no, todos los que tenemos ahora mismo que están en esa fase de negociación, que hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es que seamos capaces de ponernos de acuerdo de la necesidad en el sector o no de ampliar ese plazo a los 6 meses, que es lo que el legislador y lo que en la mesa, los que estuvimos negociando este nuevo ordenamiento jurídico, planteamos, de que fuese para ciertos sectores donde se vea de esa necesidad. Por lo tanto, ahora está la pelota en el tejado nuestro. Igual que otras veces decimos que es doña Administración quien nos impone, ahora tenemos que ser empresas y trabajadores los que seamos conscientes de si hay que ampliar esos 6 meses más. La opción está, pero es cierto que tenemos que estar de mutuo acuerdo ambas partes para que esto lo podáis llevar a cabo. Igual que, no sé, también siguen insistiendo con el tema de los sectores afines a la construcción. ¿Alguna duda también, Juan Manuel, plantean sobre lo que acabas de decir tú del personal de oficina, que dicen que no necesariamente tienen que estar físicamente a lo mejor en la obra, pero es personal que a lo mejor administrativos que se contratan para obras en concreto, para llevar toda la gestión de la obra? Pensemos en infraestructuras civiles de carreteras, donde muchas veces son entonces personal contratado adscrito a esa obra. Yo entiendo que a eso es a lo que tú te referías, no a físicamente a que estéis sentados abajo en la caseta de obra que haya allí o en donde sea. Bueno, la norma no distingue, no distingue y por consiguiente se refiere a personal de obra. Otra cosa es la interpretación que entendamos de personal de obra. Yo recuerdo antiguamente, pero esto hace mucho, Javier, y tú además lo conoces por el sector, que las obras grandes tenían su propia caseta y estaba allí el administrativo y demás, y evidentemente era claro que ese contrato era para esa obra. Hoy día, pues eso es un fenómeno extraño. Bueno, hoy día es que hay muy poca obra, dicho sea de paso, ¿no? Pero que, en fin, yo digo lo que dice la literalidad de la norma.
Y de lo otro, evidentemente, la negociación colectiva, en tanto en cuanto no aparezca regulado, no solo la negociación colectiva, sino la negociación colectiva de carácter sectorial, porque aquí ha habido una empresa de la administración pública donde le hubiera venido muy bien esa ampliación en los contratos anteriores, eventualmente por circunstancias de la producción, desde los 6 meses a los 12 meses, en un periodo de 18 meses, pero como era un convenio de empresa, la empresa más importante por el número de trabajadores que tiene aquí, no pudieron hacer uso de ese mecanismo. Igualmente, ahora hay una nueva regulación de unos nuevos contratos y estos nuevos contratos, si no aparecen expresamente recogidos en el convenio colectivo, implica que se tienen que sentar a negociar y esto, evidentemente, con carácter indirecto, va a proporcionar una movilización de la negociación colectiva, ¿verdad? Bueno, ya para ir terminando, porque nos hemos excedido en 3 minutos más de los 10 que dimos de ampliación, pero es que siguen planteando cuestiones y sobre todo hay una que va fuera de todo lo que hasta ahora hemos tratado. Si se puede responder de una manera rápida, bien, y si no nos emplazaríamos. Es una persona que dice que pertenezco a las escuelas profesionales de empleo. ¿Cómo serán los contratos por las que se regularán nuestras relaciones laborales con las entidades promotoras? Ahí, si me permite, Javier, es un tema delicado en el que además es competencia exclusiva del Servicio Extremeño Público de Empleo y creo que lo más oportuno es hacerle llegar a ellos directamente la duda porque son los competentes. Pues si lo dice la máxima autoridad laboral, yo creo que nadie nos vamos a atrever a contradecirla y además por un criterio de prudencia y de seguridad jurídica creo que es muy consecuente, muy sensato. Por lo tanto, Inés María, lo siento, no es cuestión de no atenderte. Yo me comprometo a que si hace falta sirvamos de intermediarios si es que no tenéis ya esa cuestión prevista para realmente regular esas relaciones. Yo por mi parte ya... Javier, si la mandan a la dirección, yo me comprometo a remitirse al secretario general del sector. Yo ya lo que, si os parece, alguna cuestión que quisierais matizar y si no ya lo que procederíamos a despedir ya las jornadas agradeciendo a las 268 personas que siguen todavía ahí del otro lado de la pantalla ahora mismo y esperando que les haya servido para algo. Yo estoy convencido que sí, porque creo que han sido muy elocuentes todas las explicaciones, todas las aportaciones y las visiones, que evidentemente en algunos temas hay que tener también, que estamos en una fase todavía muy inicial de lo que va a ser la implementación y la practicidad de todo este nuevo regulación de mercado laboral y sobre todo de materias contractuales, pero que yo espero haber ayudado y haber puesto un poquito más de granito de arena. Deciros además que no solo va a ser esta la jornada que vamos a hacer sobre esta temática, sino que a partir del día 31 de marzo las iremos haciendo incluso un poco ya más sectoriales. Queremos tener una jornada, por ejemplo, para hablar del contrato adscrito a obras, donde tendremos ya ese tema en concreto. Haremos jornadas posiblemente sobre todo lo que es el campo, sobre las particularidades y singularidades que tengan. Haremos quizás sobre también sector servicios, la hostelería especialmente, que puede tener. Por lo tanto, nuestro compromiso es seguir avanzando en todo este nuevo espectro que se ha originado con estos cambios normativos. Por lo tanto, Marga, no sé si Marga, Juan Manuel, Sandra, alguna cuestión que se os haya quedado en el tintero y que merezca la pena trasladar. Yo no, por mi parte no, a disposición de quien necesite cualquier cosa y en lo que pueda ayudarme. Y gracias a todos. Ahí simplemente, de todas formas, informaremos debidamente, Javier, a través de la organización vuestra, cuando el mecanismo red esté activado formalmente por el Consejo de Ministros. La intención es que tengáis el modelo de solicitud de ERTE normal y la activación del mecanismo las tengáis separadas, pero cuando eso esté debidamente colgado, gestionado y hecho, una vez activado el mecanismo, se os informará para que el acceso sea directo al mecanismo que las empresas quieran activar. Nada más por mi parte, muchas gracias a todos. Pues entonces ya solo me queda agradeceros a vosotros, especialmente a vosotras, a Emma, Marga, a Juan Manuel, a Sandra, agradeceros muchísimo vuestra disponibilidad, vuestro tiempo, vuestro conocimiento y vuestra empatía también con el colectivo empresarial para intentar que entre todos pues seamos capaces de aprovechar esta norma no como un freno, un impedimento a la actividad productiva, sino todo lo contrario,
que ayude a dinamizar el mercado laboral y a fortalecer el tejido productivo, en este caso en nuestra comunidad autónoma, que es lo que a la CREG nos toca velar y defender como organización más representativa, y como no también pues a toda la sociedad extremeña para intentar generar riqueza y mantener el estado del bienestar. Yo emplazaros a todos para la próxima webinar que tendremos el viernes día 1, que va a ser sobre el autoconsumo energético, ya lo iremos publicitando en las redes, algo también muy importante en los tiempos que corren y sobre todo con los incrementos de coste energético que tanto están lastrando no solo las economías domésticas, sino también las rentabilidades de las empresas. Agradeceros la jornada y desearos muchísima salud y ánimo, y sobre todo reiterar todo nuestro apoyo para que de una vez por todas se solucione el conflicto bélico de Ucrania lo antes posible y no tengan que morir más personas, y que también el COVID de una vez por todas seamos capaces de erradicarlo. Por lo tanto, toda nuestra responsabilidad y todo nuestro apoyo para ello es de la CREG. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, Javier. Gracias. Adiós, señores. Gracias. Hasta luego.